pues no podemos dejar de mencionar el Día de la Mujer en Matemáticas, ¿no? Que fue el día 12 de mayo y que es un día que ahora está dedicado a Mirzakhani, a Mariam Mm. Mirzakhani, que hablamos de ella, lo estaba mirando en el episodio 121 cuando falleció, que lamentablemente pues, falleció muy joven, con 40 años, debido a un cáncer. Pues fíjate tú, ya solamente con 40 años, pues ya tenía una trayectoria tan brillante, creo que era considerada, Francis, tú que eres matemático, considerada una de las grandes promesas de las matemáticas contemporáneas, ¿no? Claro, el gran problema que tenemos en matemáticas es encontrar mujeres matemáticas jóvenes que hagan contribuciones muy importantes, ¿no? Porque, por Claro, porque la desgracia, brecha de género, perdona, que en ciencia es bastante acusada, en matemáticas creo que es todavía más grande, aquí no sé lo que ¿no? pasa en España con las matemáticas, pero hay muchas mujeres estudiando matemáticas, pero por desgracia la mayoría tienen en mente la docencia, dar Mm. docencia en educación secundaria, en bachillerato, y no se enfocan en el tema de investigación. O sea, Bueno, habiendo pero pocas. la brecha de género, perdona que te interrumpa, siempre sigue ese patrón. O sea, en todas las disciplinas, prácticamente, incluso en física, no estoy seguro si en ingeniería, pero por lo menos en física sé que también es así. A nivel de estudiantes no hay brecha, es bastante paritario, pero luego, según se va avanzando en la carrera investigadora, ahí se va abriendo, ¿no? Es cuando van desapareciendo las mujeres y se van manteniendo los hombres. Cuanto más avanzado en la carrera investigadora, mayor disparidad hay. O sea, en las primeras etapas no se aprecia esa diferencia, ¿no? Y supongo que en matemáticas también ocurre, por lo que dices. Sí, y después eso, que las mujeres tienen también el problema de la crianza, ¿no? De formar una familia. O sea, tú eres muy prometedora, por ejemplo, en una matemática muy brillante y logras grandes éxitos, pues rápidamente logras una plaza en la universidad. Entonces, si logras una plaza en la universidad, pues ya te has estabilizado, ya tienes un trabajo prácticamente fijo. Entonces, es normal que formes una familia. Pero claro, los primeros hijos, si decides tener hijos, acaban retrasándote mucho la carrera. Entonces, en premios como la medalla Fields, que premian a matemáticos por grandes contribuciones de menos de 40 años, ese límite de 40 años afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Y no se flexibiliza porque, por ejemplo, ahora No, en la medalla Fields no. en muchas plazas de las que, bueno, en las que, por ejemplo, nosotros sacamos aquí de astrofísica, los candidatos pueden poner en su currículum que han tenido hijos. Lo que pasa es que se aplica, lo pueden pedir tanto hombres como Claro. mujeres, ¿no? Pero si has tenido hijos, pues se aplica o sea, para esos parámetros que tienen que ver con la edad, eh, se, se aplica una corrección al tiempo, digamos, que es como si ese determinado currículum, en vez de haberlo hecho en X años, pues hacen X menos N, Hmm. donde N es el número de hijos, pues multiplicado por un cierto factor, ¿no? Eso no se está aplicando porque yo sepa, hasta ahora no se ha hecho nunca, no sé si en el futuro, y tampoco recuerdo que la Unión Matemática Internacional lo haya discutido, ¿no? Porque ellos publican las actas de sus reuniones, y aunque hay mujeres, que ha habido una mujer presidenta, pero que fue Dobechi, Ingrid Dobechi, y ha habido varias mujeres que han recibido otros premios, no la medalla Fields, porque la IMU tiene otros premios dedicados a la trayectoria completa. Entonces, la trayectoria vital son premios, si has trabajado en matemática aplicada, si has trabajado en matemáticas computacionales, en general, en matemáticas generales, etcétera. Tienen varios premios y esos premios sí los han ganado mujeres, pero son a trayectoria completa. Pero la medalla Fields inicialmente se planteó como un premio para estabilizar a los matemáticos. Imagínate un matemático joven de veintitantos años, muy prometedor, que está haciendo resultados muy importantes. Eso es lo que se quería premiar. Se quería premiar a esa persona muy joven, de casi menos de 30 años, que hubiera hecho cosas muy importantes para darle un premio antes de que lograra colocarse como profesor en la universidad, porque eso era muy difícil y probablemente su carrera fracasara y hubiéramos perdido ese matemático. Claro, eso que tenía una coyuntura pues en la década de los 30, 1930, muy interesante, ahora pues ha cambiado mucho, ¿no? Y ahora mismo las universidades, cuando ven un matemático prometedor, rápidamente lo contratan y Claro, es que eso te iba a decir, medalla Fields hay una para todo el mundo, ¿no? O sea, si vas a comparar la claro, se dificultad de dan obtener una 5 cada medalla. 4 años. Ajá. O O sea, sea son que, poquitas. Y los medallas Fields en general, ahora mismo muy pocos están obteniéndola por debajo de los 30 años. No recuerdo cuántos son, pero puede haber como 5 personas que la hayan obtenido por debajo de los 30 años. La mayoría la están obteniendo entre 30 y 40 años, ¿no? ya. Y ha habido muchos casos de gente que se ha quedado justo en el borde. El más famoso de todos de los recientes es Andrew Wiles, por demostrar el último teorema de Fermat, que cuando publica su primera versión del resultado tenía menos de 40 años.
Pero cuando publica la versión corregida, ya se ha pasado de fecha del Congreso de la IMU, ya ha pasado de los 40 años, ya no puede recibir la medalla Fields. O sea, le dieron un premio honorífico, le dieron un premio especial creado ex profeso para él, por esto de que hubiera habido la coyuntura esta de que pasó de los 40 años, ¿no? Pero bueno, Fíjate, es el criterio y nos guste o no nos guste, es lo que hay. como el límite es 40 años, parecería que Mirzahani dijo, bueno, pues ahora ya que ya no soy elegible para la medalla Fields, pues ya me voy. Ella lo ha obtenido, Sí, sí, lo obtuvo, es ella es verdad. la primera mujer que lo obtuvo Sí. y bueno, ya tenía un cáncer, lo obtuvo en 2014, tenía un cáncer de mama en 2013 y de hecho cuando fue a recibir la medalla Fields pidió a la prensa y a la IMU que no la agobiaran mucho porque estaba en el proceso de recuperación del tratamiento, ¿no? Ha tenido un par de recaídas y esta, la tercera, la última, se la llevó por delante, con solo 40 años, dejando un par de niños y a su marido. Y bueno, la verdad es que es una pena porque era una matemática muy, muy prometedora. Estaba haciendo cosas muy buenas. La medalla Fields, básicamente, fíjate, se obtuvo por trabajos publicados en su tesis doctoral, por varias conjeturas que logró en su tesis doctoral. Es un trabajo muy, muy, muy pionero en su trayectoria. Es decir, de las primeras cosas, es raro que a alguien que obtenga la medalla Fields le premien por algo que haya hecho en su tesis doctoral. Normalmente se suele hacer en el primer postdoctorado o en el segundo postdoctorado, ¿no? Suelen ser gente joven, ¿no? Pero en el caso de Mirzahani se le dio porque publicó 3 annals en mathematics, en la revista Top del Top en matemáticas, y ahí se publican pues, los resultados más importantes, ¿no? Y logró 3 en su tesis doctoral, que es una barbaridad. Ella trabajaba fundamentalmente para los físicos, nos gusta verlo desde el punto de vista de los billares, ¿no? El tema de las colisiones de bolas en un billar. O tienes un billar y consideras el comportamiento estadístico de un conjunto de bolas en el billar que están chocando, ¿no? Claro, eso lo que es interesante obviamente no es en un billar plano rectangular, ¿vale? Sino en una variedad arbitraria en la que tú tienes una serie de trayectorias. Entonces, las bolas siguen una serie de trayectorias y son las trayectorias de energía mínima, son las trayectorias geodésicas, minimizan un cierto funcional asociado a esa variedad. Y lo que más destacó Mirzahani es en el tema de variedades hiperbólicas, variedades, digamos, de curvatura negativa. En esas variedades suelen ser variedades no compactas y entonces había varios resultados para variedades compactas, una variedad compacta básicamente una variedad cerrada. Déjame, perdona Francis, que cuando decimos variedades, para a lo mejor el público que no esté muy iniciado en la terminología, es un concepto geométrico. Es lo que llaman en inglés manifold. Manifold. Es como la geometría del espacio en el cual se está estudiando ese problema. Es como si el billar fuera una especie de superficie curva, ¿no? Exactamente, se podría traducir por hipersuperficie, ¿no? Una superficie, la superficie como tal solo tiene 2 dimensiones, aunque están embebidas, ¿no? Aunque están metidas en un espacio tridimensional, la superficie, por ejemplo, una esfera en 2 dimensiones, solo es la superficie 2D, ¿no? Que está parametrizada por 2 ángulos, latitud y longitud. De manera genérica, tú tienes hipersuperficies que tienen más de 2 dimensiones. Por ejemplo, el espacio-tiempo, el espacio de nuestro universo tiene 3 dimensiones. Y el espacio-tiempo tiene 4. Entonces, eso ya es más difícil de imaginar, ¿no? Entonces, uno de los problemas más interesantes en estudiar en variedades es el tema de las trayectorias cerradas, ¿no? Si tienes un billar, imagínate una dirección en la que tú golpees la bola de tal forma de que rebote en varias paredes y si no hubiera rozamiento, acabe adquiriendo una trayectoria cerrada, una trayectoria periódica, ¿vale? Una trayectoria perfectamente cerrada. Ese tipo de órbitas son muy interesantes y contar ese tipo de órbitas en hipersuperficies, ¿no? En variedades compactas era conocido, pero no era conocido cómo hacerlo en variedades hiperbólicas. Y entonces, porque son variedades abiertas y son variedades que tienen muchas de sus geodésicas tienden a infinito, conectan infinito con infinito, ¿no? Un punto infinitamente lejano con otro punto infinitamente lejano. Entonces, saber cuáles de esas órbitas son cerradas, obviamente las que son cerradas tienen que ser acotadas, ¿no? No pueden llegar al infinito. Poder contar cuántas hay parecía un problema extremadamente difícil. Y esta mujer obtuvo, Mirzahani obtuvo varios resultados absolutamente sorprendentes, ¿no? Algunos realmente, por ejemplo, uno de sus resultados más famosos se llama el teorema de la varita mágica.
¿no? Porque utilizaba una nueva herramienta que era como una especie de varita mágica que te hacía magia y lograba ver, visualizar un problema de cómo contar estas superficies, estas curvas cerradas, ¿no? Entonces eran resultados realmente muy sorprendentes que llamaron mucho la atención y que por eso hicieron que muy joven se posicionara como una firme candidata a la medalla Fields. Mm. De todas formas, tengo la impresión de que en matemáticas es habitual que las grandes contribuciones, incluso de las grandes figuras de las matemáticas, sean relativamente jóvenes, ¿no? O sea que, o no sé si es leyenda urbana o es un poco la percepción que hay, pero parece como que suele ser antes de los 40, 40 y pico años, cuando suelen... Claro, No ante sé si este hay alguna tipo de, razón para eso. claro, ante este tipo de mitos o este tipo de costumbres, la idea es que la mayor parte de la gente sí. ¿Por qué? Porque la gente se estabiliza, ¿no? Tú dices, los grandes matemáticos, pues cuando un matemático destaca muchísimo, rápidamente le ponen una plaza de catedrático y le ponen un instituto que tiene que dirigir, le ponen una serie de cargos y, claro, su rendimiento académico baja una barbaridad, ¿no? O sea, eh, eh, Porque está eh, gestionando, quiere decir, ¿no? claro, porque Grupos. está gestionando y muchos jóvenes quieren trabajar con él, etcétera. La labor del matemático es una labor, aunque a veces es colectiva, siempre es colectiva, colectividades muy cortas, ¿no? El matemático con un doctorando, con un postdoc o con otro, o sea, rara vez un artículo matemático tiene 3 o 4 autores. Suelen ser pocos autores. Entonces, eso se complica mucho cuando te vuelves famoso porque has logrado un resultado importante, mucha gente quiere colaborar contigo y entonces al final acabas convirtiéndote en un gestor de estudiantes, ¿no? Pero aún así hay muchas excepciones, ¿no? La sección más famosa en Sí, el claro, siglo excepciones siempre hay. Sí, me refería XIX, pues estadísticamente. profesores como Weierstrass, que es un profesor de educación secundaria, el equivalente a educación secundaria, que durante su labor de profesor nunca prácticamente investiga, prácticamente no publica nada, y ya cuando se jubila dice, pues ahora voy a ponerme a investigar, y revoluciona el campo de la variable real, el campo de los números reales. O sea, ha habido casos de grandes hitos en los que en una edad muy tardía se logran grandes resultados, ¿no? Lo que pasa es que lo habitual es que una persona que es muy buena, muy inteligente, muy trabajadora, acaba teniendo buenos resultados durante toda su carrera, ¿vale? O sea, es raro que tú tengas un gran resultado siendo muy joven y que ya no vuelvas a tener nada. Ya tu creatividad se baja y te quedas en nada, ¿no? Lo normal es que tú tengas buenos resultados más o menos de manera sostenida, ¿no? Y sí es verdad que muchos matemáticos acaban obteniendo resultados muy importantes jóvenes, porque también muchos de los resultados que te hacen famoso son la demostración de conjeturas que llevan mucho tiempo sin ser demostradas. Y ese tipo de resultados, que llevan 20, 30, 50 años sin ser demostrados, suelen ser resultados muy duros. Demostraciones que al final son 200 páginas, 500 páginas. Tener la capacidad mental de mantenerte concentrado durante 4 o 5 años en un problema de ese tipo, prácticamente con tu vida consista única y exclusivamente en ese problema, es algo que puede hacer una persona más joven, pero que es más difícil hacerlo con la edad, ¿no? Tú o yo, por Y a ejemplo, lo ahora mejor, nos costaría muchísimo trabajo con la vida que llevamos hacer ese esfuerzo de dedicación que es necesario. claro, eso te iba a decir que a lo mejor más que la propia capacidad intelectual, que no estoy diciendo que se pierda tan rápido, ¿no? Sino que a lo mejor, pues, eso que tú decías, o sea, yo veo, por ejemplo, en mi entorno que, no sé, los científicos en el ámbito de la astrofísica o otras áreas que no son tan teóricas, pues tienden luego, según van avanzando en la carrera investigadora, a ser más, pues, jefes de grupo y esas cosas, ¿no? Que tienes que hacer, pues, mucha gestión, y sigues sacando resultados, pero son más ya de tu grupo, ¿no? Entonces sigues estando, se te ve, tienes visibilidad, que estás haciendo cosas, pero son los resultados del grupo, ¿no? Mientras que a lo mejor cuando eras joven eran los resultados que tú, o sea, los artículos que tú te currabas, que tú te trabajabas, eran los que aparecías, ¿no? Entonces a lo mejor por eso hay esa impresión de que sigue, con la edad sigue estando activo, pero que es como que es diferente, ¿no? El tipo de trabajo. Y a lo mejor un trabajo como el de las matemáticas, pues no se ve tanto porque en fin, ese trabajo con estudiantes o en grupo y demás, pues, a ver, no es lo mismo que cuando haces un nuevo telescopio, un nuevo instrumento, un nuevo cacharro, ¿no? Que sobre todo a lo que se dedican los investigadores más veteranos. Mm. Y eso, ¿no? Que lo que dices tú, que necesitas una concentración, creo que lo decía Freeman Dyson, que hablando de cosas como el premio Nobel, ¿no? Que había gente que cuestionaba por qué nunca le habían dado un premio Nobel, decía que él no servía para eso, porque para tener un premio Nobel tienes que tener una, ¿cómo se llama? Attention span, como se dice en español,
Sí, un tiempo una de amplitud de miras, ¿no? Un tiempo de... No, tiempo de concentración muy sí, grande, de atención, ¿no? Un tiempo de atención sí. muy grande y que él se cansaba muy rápido y pasaba de un problema a otro. Que yo lo veo como una forma de hacer ¿no? Darle un pequeño zasca al premio Nobel diciendo que se lo dan solo a gente que está haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Yo lo interpreto así. Como que dice, tienes que estar haciendo lo mismo mucho tiempo para poder ser candidato a una cosa de estas, ¿no? Y a él pues le gustaba ir picoteando de una cosa y de otra, ¿no? Sí. De todas formas, no es completamente cierto, porque en el Nobel ha habido muchos casos de gente que ha hecho un gran hito y se ha posicionado muy bien para lo que sería un Nobel, pero rápidamente ha dicho, mira, ya me aburre esto, me voy a cambiar. Yo qué sé, por el caso de Bardeen, ¿no? Bardeen saca el premio Nobel por el transistor, pero con los grandes problemas que daba Shockley. Shockley era el que le mandó a hacer eso, ¿no? Pero Shockley estaba endiosado, ¿no? Y se sentía, entonces dijo, mira, tanto Bardeen como el otro colega con el que trabajaron se huyeron, ¿no? Se fueron, ¿no? Y huyeron de trabajar en el transistor. Bardeen tuvo la suerte que se pudo trabajar en superconductores y en superconductores también se rodeó de gente muy buena como Cooper y Schrieffer y ahí logró un segundo premio Nobel, ¿no? Pero ha habido varios casos de gente que ha abandonado, bueno, yo diría muchos casos, ¿no? Porque es duro trabajar toda la vida en eso, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Crick y Watson, ¿no? Pues Crick abandona completamente el tema del ADN, dice, mira, esto del ADN, bah, yo creo que el futuro está en el cerebro, vamos a dedicarnos al cerebro. Ya me he hartado estuve como 10 años trabajando en temas relacionados con ADN y dijo, mira, ya me he hartado, voy a dedicarme al cerebro, que es un problema más difícil, ¿no? Porque si quiero tener un segundo premio Nobel, tiene que ser en un tema que no tenga nada que ver con la genética. Porque en genética, aunque yo sea el mejor del mundo y haga los mayores avances del mundo, no me van a volver a dar un premio Nobel, ¿no? Y entonces tengo que dedicarme a otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues al cerebro. Pues voy a estudiar unos nemátodos y voy a ver cómo su sistema nervioso funciona, lo voy a mapear neurona a neurona. Claro, ese tipo de cosas lo han hecho muchos candidatos o sea, muchos que han obtenido el premio Nobel, de cambiar radicalmente. Sobre todo cuando lo reciben relativamente jóvenes, ¿vale? Cuando lo reciben ya con mucha edad, no, ya tienen la carrera hecha. Ya, curioso. Interesante ese caso. Bueno, ¿algo más sobre esto? No, decir eso, que es una pena que falleciera tan joven, pero que bueno, que tenemos que aceptarlo y que a ver si hay suerte y próximamente, en los próximos años, tenemos otra mujer que reciba la medalla Fields, porque el gran problema que tenemos, y hay que confesarlo, es que es la realidad, es que hay muy pocas candidatas. O sea, cuando ves tus listas de candidatos a las medallas Fields, cada 4 años aparecen un mogollón de listas, te encuentras listas en las que puede haber 20 personas, de las cuales 2, 3 son mujeres. Y ponen, y a veces han puesto alguna de esas mujeres diciendo, ¿cómo es posible que quieran poner a una mujer como nueva medalla Fields? Voy a explícitamente buscar una que quizás no sea tan relevante, pero mira, lo voy a poner ahí para tener más mujeres, ¿no? Y te encuentras con que hay muy pocas, y lo que nos gustaría es que hubiera como la mitad, ¿vale? Que hubiera como la mitad de mujeres y la mitad de hombres, y entonces tendríamos muchas medallas Fields, ¿no? Sí, pero Y, bueno, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Parece que es un ámbito en el cual pues hay pocas mujeres. Así que a ver si... En la investigación de alto nivel hay pocas, Mm, y es una pena. Pero yo sí, creo que está cambiando. Yo creo que, que no es algo que vaya a ser eterno. Yo creo que está cambiando y lo acabaremos disfrutando en los próximos años. ujú.